Buenas noches. Soy la doctora María Dolores Ruiz Pedraza, presidente del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica mensual correspondiente al mes de abril 2025, que estamos realizando desde el Hotel MS Millennium y transmitiendo a través de nuestra plataforma para nuestros amigos afiliados locales y nacionales. Sean ustedes bienvenidos. Quiero enviar un saludo a nuestro presidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, el doctor Román González Rubio. Es un gusto volverlos a ver y poder decirles gracias por su asistencia al curso internacional de actualización pediátrica 2025 que el Colegio de Pediatría de Nuevo León organizó para ustedes. Y con este seguimos demostrando que cada uno de nuestros eventos académicos que realizamos son de alta calidad, con puntaje para recertificación, con temas de actualidad impartidos por médicos amigos de gran prestigio que comparten sus experiencias y conocimientos. Seguimos invitándolos a ser parte de nuestro colegio de pediatría, como lo están haciendo las nuevas generaciones de pediatras, a quienes les recuerdo que tienen hasta el día 31 de mayo para inscribirse gratuitamente y pagar con descuento su anualidad. A los demás socios les recuerdo que la anualidad es la misma que el año pasado para que no pierdan la secuencia de integración en el colegio. También quiero informarles que aún siguen abiertas las inscripciones para el 31 Congreso de la Asociación Internacional de Pediatría, en la cual participa la Confederación Nacional de Pediatría de México, tanto en formas presencial o virtual. Se realizará del día 8 al 11 de mayo en Ciudad de México. Los siguientes eventos son congresos: el Congreso Internacional de Dermatología Pediátrica Regioderma 2025, que se realizará en esta ciudad del día 28 al 31 de mayo, en donde se presentará el primer curso regional de dermatología pediátrica, el día 28, curso precongreso. Próximamente también tendremos 2 cursos para que vayan separando las fechas. El primero es el primer curso de medicina para el adolescente organizado por el capítulo Guadalupe del Colegio de Pediatría de Nuevo León, que se realizará en el auditorio del Doctor Hospital East el día 7 de junio del presente año. También el 9 de agosto tendremos el curso avanzado de lactancia, lo que todo pediatra debe saber, que se realizará en el auditorio del Doctor Hospital Auna, organizado por el Comité de Lactancia Materna de nuestro colegio. Los informes de todos estos eventos los pueden encontrar en nuestras redes o directamente hablando en el Colegio de Pediatría. También quiero hacerles partícipes una invitación de la Confederación Nacional de Pediatría de México, que tiene como iniciativa la difusión del proyecto Porque me quieres, me cuidas, por lo que invitamos a unirse, y en esta ocasión el tema es la seguridad de los niños durante el transporte vial. Pueden encontrar más información en las páginas de la misma Confederación Nacional de Pediatría de México, en Facebook, Instagram, o pueden encontrarlo en las redes con el tema Porque me quieres, me cuidas. Habrá una campaña intensa a partir del 26 de mayo al día 1 de junio, para que estén informados. Por último, quiero mencionarles que buscando beneficios para todos, en esta ocasión, ante la exigencia actual de la protección de datos personales de nuestros pacientes, les tenemos en sus mesas el aviso de privacidad de cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en posesión de los particulares. Este es revisado y aceptado por la Confederación Nacional de Pediatría de México y proporcionado por Medical Legal Center y cuenta con los lineamientos actualizados y establecidos legalmente para que cada quien tenga uno en su consultorio. Ahora quiero pedirle por favor al doctor Ismael Piedra si puede pasar al frente para que nos lea la minuta del mes de marzo, por favor. Buenas noches a todas y todos. La minuta de la sesión de marzo. Siendo las 8:07, la doctora María Dolores Ruiz Pedraza da la bienvenida a la sesión académica del mes de marzo y envía saludos a las autoridades de CONAPEME y al presidente Román González Rubio. Posteriormente, la doctora Ruiz Pedraza da la bienvenida a los pediatras recién egresados que se afilian al colegio y a los pediatras que se reincorporan. Se resaltaron las ventajas de pertenecer al Colegio de Pediatría. Se invitó al curso de actualización en pediatría que se realizaría el 3 y 4 de abril en este mismo recinto. También se invitó a participar del Congreso Internacional de Pediatría el 8 al 11 de mayo en Ciudad de México y al Congreso Regioderma el 28 al 31 de mayo, en el cual se resaltó que se incluirá un curso especial de dermatología pediátrica. También se invitó a los asistentes a seguir a las redes sociales del Colegio de Pediatría. Posteriormente, se presentó el caso clínico por el residente Miguel Ángel de Santiago, residente de segundo año de pediatría del Hospital Christus Muguerza Conchita. Al terminar, se dio un reconocimiento al doctor Miguel Ángel de Santiago y a su tutor, el doctor Raúl Garza Bulnes, por su participación. Posteriormente, la doctora Ruiz Pedraza presentó al ponente, al doctor Alberto García de la Fuente, con la ponencia Terapia Endovascular en Pediatría. Al concluir la presentación, se procedió a la sesión de preguntas y respuestas con los asistentes presenciales y con los asistentes en línea. Al terminar, se entregó un reconocimiento al doctor Alberto García de la Fuente por su participación y se dio por concluida la sesión académica. Los invito amablemente a levantar su mano en señal de aprobación y muchas gracias. Y si alguien tuviera alguna observación, también haga lo mismo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor Ismael. Ahora quiero presentarles a la doctora Miriam Sofía Ayala Aguirre. Ella es residente de tercer año de la especialidad de pediatría del Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad, quien nos presentará el caso clínico de hoy. Agradezco a sus profesores, la doctora Luz Antonia Rodríguez y al doctor Adrián Patton Leal, por su apoyo. Gracias, doctora. Buenas noches. Vamos a iniciar con el caso clínico del día de hoy. Yo soy Miriam, soy residente de tercer año del programa multicéntrico y actualmente estoy rotando en el Hospital Materno Infantil, entonces vamos a iniciar con el caso. La paciente es una paciente femenino de 9 años de edad que llegó al Hospital Materno Infantil en diciembre del año 2023. Su motivo de consulta fue una cefalea hemicraniana, fotofobia, fonofobia, fiebre, alteraciones en el comportamiento, desconexión con el medio, mareo y marcha anómala. De sus antecedentes relevantes, ella es originaria de Chihuahua, sin embargo, desde hace 3 años residen en Nuevo León. Son pertenecientes a una comunidad religiosa, que es el motivo por el que han estado cambiando de ciudad, y la familia se niega endogamia y tiene 2 colaterales que son mayores que ella, que son sanos. De antecedentes personales no patológicos, ella se encontraba cursando el 4º año de primaria con lectoescritura en proceso, todo lo demás interrogado y negado.
y de antecedentes personales patológicos. Los familiares refieren que la paciente refería episodios de cefalea desde los 6 años de edad, o sea, 3 años previos a que ingresara a nuestra unidad, con eventos aproximadamente cada 2 a cada 3 meses y que se dían con tratamiento sintomático. Es importante resaltar que estos eventos duraban aproximadamente 3 días. Del principio, evolución y estado actual, ella llega al hospital en diciembre del 2023 por los síntomas ya previamente mencionados. En ese momento se le da un tratamiento para estatus migrañoso, sin embargo no presentó mejoría, por lo que se decide hacer una interconsulta con neurología. El servicio de neurología solicita estudios de imagen y en ese momento se hace un TAC, se manda a autorizar una resonancia magnética y lo que se alcanza a ver son alteraciones en la sustancia cortical y subcortical. Vamos a ver las imágenes. Esta es una resonancia en una secuencia T2, en donde se alcanza a ver hiperintensidad en el lóbulo occipital del lado derecho, que se extiende hacia el lóbulo parietal, y se alcanza a ver un colapso en el ventrículo lateral derecho. También podemos alcanzar que hay desviación de la línea media. Esta es una secuencia T1 en donde podemos ver hipointensidad igual del lado derecho y se ve de la misma manera colapsado el ventrículo lateral derecho. Y esta es una secuencia FLAIR donde igual podemos ver que se ven las lesiones en esa zona. Posterior a estas imágenes, también como parte del abordaje, como era una paciente que tuvo fiebre, se hizo los estudios correspondientes, se hizo una punción lumbar y por parte de neurología junto con infectología decidieron también iniciar esquema antibiótico pensando en que se pudiera tratar de alguna neuroinfección. Entonces la paciente completa esquema con vancomicina, ceftriaxona y aciclovir. Sin embargo, posterior a esto, la paciente completó el tratamiento sin presentar ninguna mejoría, por lo que se decide hacer una interconsulta con el servicio de reumatología para descartar alguna causa autoinmune de esta sintomatología y solicitaron anticuerpos anti-NMDA en líquido cefalorraquídeo, la cual la punción lumbar ya se había realizado. Se comienza tratamiento. Estos estudios tardan mucho en autorizarse, entonces muchas veces que tenemos una sospecha de encefalitis autoinmune, empezamos tratamiento antes de tener los resultados. Entonces en esta paciente se decide iniciar esquema de gamma globulina y posteriormente iniciar con bolos de metilprednisolona. Con esto la paciente tuvo una respuesta clínica favorable, se repitió la resonancia magnética, sin embargo las lesiones continuaban en la resonancia magnética, se repitió posterior aproximadamente 2 semanas, sin embargo la paciente en ese momento se encontraba sintomática, por lo que se decide su egreso con seguimiento en la consulta de los servicios previamente mencionados y con los que ya tenía seguimiento. Tiene un segundo internamiento en marzo del 2024, o sea, 2 meses posteriores a su egreso, en donde nuevamente comienza con alteración del estado de alerta, con desconexión con el medio, con cefalea y en esta ocasión presenta movimientos anormales. Se repite la punción lumbar, la cual se encuentra normal y se solicita un nuevo estudio de imagen. Se da una segunda dosis de gamma globulina y continúa nuevamente con bolos de metilprednisolona y se realiza un electroencefalograma, ya que es parte del abordaje por crisis convulsivas que esta paciente había presentado. Aquí podemos ver el electroencefalograma de ese momento, en donde podemos ver que hay una variación en las ondas. En el lado superior está el hemisferio izquierdo y en el lado inferior el hemisferio derecho, en donde podemos ver que el voltaje es diferente en ambos hemisferios. Esto, por parte de neurología, pues obligó a descartar alguna patología estructural. Sin embargo, en abril, durante todo este mes que estuvo internada, ella presenta mejoría clínica posterior a la administración de la gamma globulina y posterior a los bolos de metilprednisolona, por lo cual la sospecha diagnóstica se encaminaba un poquito más a que era una encefalitis autoinmune. Entonces, la paciente se egresa. Acude a dos siguientes veces, pero de manera ambulatoria, a aplicarse nada más la dosis de gamma globulina, se aplica y se egresa. Esto fue 2 meses posteriores al egreso que había tenido. Y en julio, cuando ya le tocaba la siguiente dosis de gamma globulina el siguiente mes, empieza nuevamente con fiebre, con desorientación, falta de atención y falta de seguimiento de órdenes.
Se da una nueva dosis de gamma globulina y bolos de metilprednisolona. Sin embargo, en esta ocasión se repite el estudio de imagen, ya que la paciente no tuvo respuesta clínica en esta ocasión, a diferencia de todos los eventos previos donde sí había presentado una respuesta adecuada. En la resonancia magnética, que igual ahorita veremos las imágenes, se ven nuevas zonas hiperintensas con realce meningio en zonas parietal y temporal izquierda. Aquí podemos ver la imagen, se ve en el lado, igual es una secuencia T2 con un corte axial. En el lado derecho podemos ver que continúan las imágenes afectando el lóbulo occipital y el temporal derecho. También se ve una dilatación del sistema ventricular derecho. Y del lado izquierdo también podemos ver nuevas lesiones en donde igual se afecta el lóbulo occipital izquierdo, el lóbulo temporal izquierdo, y se ve un colapso del ventrículo izquierdo. También se ve ligera desviación de la línea media, menor a la que previamente habíamos visto, pero ahora la desviación es al lado contralateral. Y este es un corte coronal en donde podemos ver igual las lesiones previamente mencionadas. Este estudio se interpreta por un médico radiólogo pediatra, quien comenta imágenes sugestivas de una encefalopatía mitocondrial. Se interconsulta con el servicio de genética, en donde ellos solicitan una gasometría venosa que se encontraba con acidosis metabólica, con hiperlactatemia, y sugiere realizar un exoma nuclear y mitocondrial. Sin embargo, pues en ese momento se mandan a autorizar los estudios, pero en nuestro hospital es muy difícil que autoricen este tipo de estudios por los costos que tenemos. Entonces la paciente se egresa con indicación de que traten de buscar la manera de realizar estos estudios para continuar el abordaje y tener un diagnóstico definitivo. Por cuestiones que ya había mencionado, que ellos se han estado moviendo de ciudades por cuestiones religiosas. Ellos se mudan a Guadalajara en el 2024, aproximadamente en diciembre, y en ese momento van al Hospital Civil de Guadalajara, en donde son referidos al servicio de neurología, reumatología, cuidados paliativos y genética, en donde solicitaron nuevamente el exoma. Con el apoyo de su comunidad religiosa logran costear el estudio y se realiza el exoma, en donde se identifica una variante patogénica en el gen MT-TL1, que es el gen más comúnmente involucrado en el MELAS, y afectado en la secuencia 3243, que igualmente en un 80% de los pacientes con MELAS tienen afección en este gen. Aquí tenemos el estudio genético que se realizó en Guadalajara. Y hablando un poquito del tema, pues el MELAS, por definición, es una encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y eventos similares a accidentes cerebrovasculares. Por genética, el 80% se encuentra afectado el gen MT-TL1, que es el que tenía nuestra paciente. La prevalencia no tenemos como tal un número definido sobre la cantidad de pacientes que tenemos con MELAS, porque es una enfermedad que está infradiagnosticada. Sin embargo, las enfermedades mitocondriales se estiman entre 5 a 15 en cada 100,000 personas. La clínica pues es muy inespecífica. Hay pacientes que pueden comenzar con hemiparesia, con pérdida de la visión, con pérdida auditiva. Hay pacientes que empiezan con crisis convulsivas, episodios de migraña, de vómito y debilidad muscular. El diagnóstico se basa en los criterios clínicos, en los criterios de imagen y obviamente en el análisis genético. Y el tratamiento es sintomático, es para controlar las manifestaciones neurológicas, mitigar las crisis metabólicas y mejorar la calidad de vida. No existe un tratamiento como tal curativo, sin embargo tenemos algunos suplementos que pueden apoyar un poquito. Son precursores del óxido nítrico, la L-arginina, la coenzima Q10, vitaminas del complejo B, que todo esto ayuda a mejorar un poco los eventos isquémicos. Sin embargo, pues no es un tratamiento curativo, simplemente es para controlar las crisis. Y este es un estudio que se realizó en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Neurología, en donde durante 2 años todos los pacientes que tenían diagnóstico de MELAS buscaron cuál era como el rango de edad en donde se estaba haciendo el diagnóstico, que fue de 34 años la mediana. Y lo que llama mucho la atención es que el tiempo promedio de que empezaron con la sintomatología a que se hizo el diagnóstico fue de 3.5 años, lo cual pues esto afecta mucho la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares. En conclusión, las enfermedades raras, como el síndrome MELAS, representan un reto diagnóstico para los médicos en todo el mundo.
Este reto se vuelve aún más complejo cuando la capacidad económica de las familias, tanto como del sistema de salud, no son las óptimas para llevar a cabo las pruebas ideales en el menor tiempo posible. Y nada más para llevarnos a casa, el MELAS es una encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios similares a accidentes cerebrovasculares. La clínica es muy inespecífica. El diagnóstico se basa en la clínica, la imagen y un análisis genético. El tratamiento no es curativo, sino simplemente va encaminado a mejorar y optimizar la calidad de vida de los pacientes. Tiene un mal pronóstico si tiene un inicio temprano y tiene compromiso multiorgánico. Esta paciente pues lamentablemente tuvo un inicio muy temprano, entonces es una paciente que va a tener que tener mucho seguimiento y ella actualmente se encuentra en seguimiento en el servicio de cuidados paliativos en Guadalajara. Y se necesita una valoración integral por pediatría, neurología, genética y cuidados paliativos. Y la falla diagnóstica por cuestiones económicas y poca accesibilidad en el tercer nivel, pues es algo a lo que nos podemos llegar a estar enfrentando diariamente. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Miriam su participación el día de hoy con el caso clínico. Interesante, por cierto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora nos toca presentar a la ponente del día de hoy. Ella es la doctora Claudia Ramona Muñoz Madrigal. Ella es odontopediatra y ortopedista dentofacial. Realizó su licenciatura en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cursó la especialidad de odontopediatría en la misma Facultad de Odontología. Realizó ortopedia pediátrica, ortopedia dentofacial y ortodoncia en la Asociación Mexicana para la Investigación y Enseñanza AC en Ciudad de México. Profesora de ortopedia dentofacial en posgrado en odontología infantil en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es médico de apoyo y precursora de la Fundación para el Desarrollo Familiar AC, Proyecto Down, donde imparte pláticas a los padres de familia y realiza tratamientos de ortopedia bucofacial en personas con síndrome de Down. Es rehabilitación ortopédica en pacientes respiradores bucales. Ha participado en diferentes instituciones educativas y de apoyo de este tipo de patologías dentales con conferencias. Pertenece a asociaciones y grupos avanzados referentes a su especialidad, nacionales e internacionales. Y para nosotros es un gusto que esté el día de hoy aquí con nosotros. Gracias, doctora. Pues muchas gracias. Yo creo que se pueden estar preguntando por qué voy a hablar de respiración bucal como odontopediatra. Y siempre les explico también así a mis pacientes, que finalmente la nariz es mi vecino de arriba y todo lo que se le descompone arriba me afecta abajo. Y entonces, por esa razón, quiero compartir con ustedes a qué situaciones nos enfrentamos, qué hacemos y cómo nos cuesta trabajo poder avanzar solamente trabajando aisladamente como odontólogos. Necesitamos forzosamente la colaboración, principalmente de ustedes, los pediatras, porque son los profesionistas de primer contacto y que desde recién nacidos podemos hacer mucho por esos pacientes. Muchas veces me preguntan que a qué van al dentista recién nacidos. Y entonces aquí les voy a platicar un poco de lo que hacemos con los recién nacidos, porque creo que prevención es hacer una medicina preventiva, es siempre, por mucho más beneficioso para el paciente que solamente estar trabajando sobre la enfermedad. Entonces, bueno,
Básicamente, el patrón respiratorio impacta el crecimiento orofacial, nos afecta mucho, como les comenté, en el desarrollo y en la manera en que nosotros necesitamos resolverle los problemas a los pacientes. Entonces, requerimos forzosamente de una colaboración más estrecha con todos los especialistas que requieren y que tienen que estar involucrados en este tipo de padecimientos, inicialmente del pediatra, el otorrino, el alergólogo, los foniatras y toda la serie de especialistas que se requieren para hacer una rehabilitación, porque no es suficiente nada más, y ya lo he visto a lo largo de 25 años, me he topado y me ha costado mucho trabajo y muchos de los pacientes no los logramos resolver bien, incluso a los más sencillos, porque mientras que no se resuelva la situación de raíz, no vamos a tener buenos resultados. Eso, evidentemente, creo que estaría sin discusión al respecto. Entonces, el desarrollo orofacial es un proceso muy complejo en donde en el crecimiento y la maduración de las estructuras faciales, musculares y nerviosas requieren de una función muy específica y puntual. La respiración nasal interviene mucho en las funciones musculares y neurológicas de la región orofacial. Entonces, todas las alteraciones de la respiración afectan negativamente en los procesos impactando la salud y la calidad de vida del paciente. Entonces, aquí es en donde todo empieza y en donde todo puede mejorar si estamos en coordinación y vemos la manera que podemos ayudar a estos pacientes. Entonces, los pediatras particularmente, lo que les pido generalmente a los pediatras de los pacientes que me acompañan, que acuden a mi consultorio, es que sean como más incisivos en las cuestiones respiratorias, porque a veces nos enfrentamos ahorita, sobre todo en estas épocas, a una situación muy severa de contaminación y hemos tenido cada vez más situaciones complejas con los pacientes y afecta muchísimo su crecimiento. Ya sabemos que el rendimiento escolar, los niños están inquietos, no descansan, a veces son agresivos, a veces son retraídos, empiezan a crecer muy mal y eso les afecta muchísimo también a su autoestima. Entonces, respiración nasal contra respiración bucal. La nariz por naturaleza es el cazafantasmas más efectivo que puede haber, ¿verdad? Yo le digo el cazafantasmas porque allí, en ese gran filtro, se detienen una gran cantidad de patógenos que van a afectar la nariz. Y esto no sucede en la boca. La boca no tiene la capacidad de detener todo este tipo de patógenos externos. La boca, si bien tenemos una cantidad de bacterias específicas que se requiere como microbiota para proteger de alguna manera y para algunos procesos fisiológicos que se requieren en la boca, no es suficiente para detener otro tipo de patógenos como algunos virus, algunos hongos, y que eso definitivamente va a repercutir en la salud en general de nuestros pacientes. Entonces, bueno, no tengo mucho que decirles al respecto, ustedes son los expertos en esta área. Y de todos los problemas que nos aquejan y los que tenemos que resolver en nuestro consultorio, en cuanto a los problemas de masticación, las degluciones atípicas, los crecimientos inadecuados, el monstruo más aterrador que nos, afecta muchísimo en el desarrollo de nuestros pacientes es la respiración bucal, por todo lo que conlleva. Al tener todas esas obstrucciones, el paciente lo que va sucediendo empieza a respirar por la boca y entonces la lengua baja y el crecimiento del paladar no se llega a llevar adecuadamente, justamente porque la lengua es el que contiene el crecimiento y que estimula el crecimiento transversal. De hecho, nosotros nosotros en ortodoncia decimos que el mejor ortodoncista es la lengua,
porque es la que nos mantiene estable todos los tratamientos. Podemos estar haciendo todos los tratamientos de ortodoncia, todos los elementos que utilizamos, todos los brackets, todos los recursos que tenemos, aparatos y todo, y si no resolvemos el problema es como estar nada más podando una hierba que nunca vamos a dejar de evitar que crezca, porque justamente el origen de todo esto viene desde la respiración. Y bueno, aquí les hago el ejemplo de mi vecino de arriba. Entonces, por muchos años, nosotros optábamos por la opción A y no tengo aquí apuntador, pero de la imagen de la izquierda, les pongo esta imagen porque representa justamente lo que nos sucede en nuestra práctica profesional. Y por muchos años solamente utilizábamos el trapeador para limpiar y estábamos peleando todo el tiempo porque aislábamos todos los problemas dentales y no los considerábamos. Y a raíz de que muchos pacientes empezaban a exigir resultados en cuanto a tratamientos de caries dentales, de crecimientos, que no podíamos resolverle a pesar de que hacíamos todo lo posible y todas las herramientas que teníamos a nuestro alcance, no lográbamos resolverle a la gran mayoría de nuestros pacientes. Entonces, nos dimos a la tarea de ir investigando más y cada vez que investigamos más nos damos cuenta de que ignoramos tantas cosas y hay tantas cosas que no trabajamos por solamente ser individualistas. Yo creo que es el momento, ya hace tiempo que ya tenemos el apoyo de varios doctores que nos apoyan con los tratamientos de nuestros pacientes, particularmente alergólogos y otorrinos y algunos pediatras, porque finalmente tuvimos que presentarnos, irnos a hacer una consulta con ellos para platicarles las necesidades que teníamos, básicamente, y que nos dijeran de que si tenían ellos la posibilidad de ayudarnos de alguna manera. Y por supuesto tienen toda la posibilidad de hacerlo, porque están preparados para todo eso. Entonces, aquí en la imagen de la derecha son los aspectos que tenemos que cuidar en todos los pacientes. Los bebés cuando recién nacen, por naturaleza, uno de los acciones primitivas que tienen es justamente la succión, porque es la manera de que van a sobrevivir en el mundo inicialmente. Entonces, tenemos que estar seguros que durante la succión esté llevándose a cabo todo el proceso de respiración, deglución, de succión y luego de deglución. Y si tenemos un problema en la lengua, que es la principal protagonista que luego nos afecta mucho en esto, y los dientes, obviamente, pues no se va a poder llevar a cabo una adecuada deglución. Y entonces empezamos a tener vicios musculares de los labios, de las mejillas, incluso del cuello, y que van afectando mucho en las posturas de los pacientes. De tal manera que estamos nosotros cuidando y siempre revisando en la consulta, le llamamos a todo esto las válvulas y le llamamos el proceso Donder, así le llamamos nosotros, e incluye todas estas válvulas. La principal es la nariz, los dientes, la punta de la lengua, la lengua contactando con el paladar blando y obviamente la nasofaringe, la bucofaringe, la epiglotis. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer cuando recibimos inicialmente a un paciente? Generalmente, muy pocos pacientes tristemente nos llegan de estas edades. Cuando podemos hacerlo máximo y todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder verdaderamente ayudarle un poco más a nuestros pacientes. Hay pacientes que sabemos definitivamente que no les podemos ayudar al 100% porque son casos muy complicados de disfunciones musculares por muchas situaciones neurológicas, pero los pacientes normales o considerados como normales, si no les enseñamos a que cierren su boquita con simples masajes para que puedan hacer un buen sellado de la boca, ellos se van a aprender a respirar por la boca porque es la forma más fácil de hacerlo. Entonces, aquí, por ejemplo, valoramos en la imagen de la izquierda cómo ese bebé se curva esa lengüita
y hace como una cucharita. Eso fisiológicamente no está muy bien y es ya una primera alarma que tenemos, una primera alerta para saber que tenemos un problema muscular en esa parte de ahí. Se le echa mucho la culpa a los frenillos y hay una controversia ahorita tremenda con los frenillos porque empezamos por mucho tiempo a cortar frenillos indiscriminadamente. Posteriormente nos dimos cuenta que esa situación nos afectó mucho más justamente la capacidad respiratoria y el desarrollo de la bucofaringe. Entonces ya somos más selectivos para hacer y muy conservadores para hacer este tipo de procedimientos. Inicialmente lo que hacemos son más bien ejercicios, masajes en donde entrenamos a los pacientes para... Aquí está, sí. Ah, ok, muy bien, me dijeron. Con este verde, aquí, ahí, bueno, muy bien. Entonces, revisando justamente estos aspectos en los bebés, vemos que en la imagen, aquí, perdón, en esta imagen de aquí, generamos presión en la parte baja de la mandíbula para presionar a la lengua que se adhiera al paladar y de esta manera logramos que haya un sellado de la lengua sobre el paladar y entonces ahí se genera un vacío y estimula la respiración nasal. Entonces, son situaciones muy sencillas que podemos hacer en los niños, en los bebés. Y les estoy hablando mucho de los bebés porque es justamente en esta población en la que podemos hacer grandes cosas. Hay muchos tratamientos ortopédicos, aparatos, existen miles de aparatos, muchísimos, bastante buenos, pero que tristemente nos entorpecen mucho el tratamiento y nos estanca el tratamiento cuando tenemos este tipo de situaciones con los pacientes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros principalmente observamos en el paciente cuando llega a nuestra consulta? Pues lo obvio, los labios secos, por obvias razones, mordidas cruzadas, también por obvias razones, porque la lengua está baja, y entonces ese crecimiento de ese maxilar se va colapsando tanto, se va profundizando tanto el paladar, como en esta zona de aquí, y la lengua ya no es posible de que pueda entrar en esa parte. Entonces ya se hace una situación, se genera una situación mucho más compleja y para resolver esta situación en este paciente, forzosamente tenemos que hacer una expansión prácticamente quirúrgica. O a veces lo que hacemos es con ortoimplantes. Me imagino que conocen los implantes dentales. No sé. Algunas personas a lo mejor los usan para restaurar dientes, que son unos como taquetitos de titanio en donde se atornillan la muela y todo esto. Bueno, ahorita lo estamos usando para apoyarnos en el paladar y directamente ahí. Y es sumamente invasivo. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de estar haciendo toda esa invasión cuando desde el principio podemos con tratamientos muy simples y con puro ejercicio en la casa y ejercicios con rehabilitación, podemos evitar que estos pacientes cursen por una situación como esta? Aquí pues vemos cómo está la lengua proyectada hacia adelante, mordidas abiertas en donde, bueno, también ya no están creciendo adecuadamente, apiñamientos que básicamente no nos interesa tanto la estética, sino más bien la función. Porque finalmente la estética, lo más fácil que podemos hacer para acomodar dientes es con ortodoncia. Pero si tenemos un paciente con este tipo de situaciones, en cuanto quitemos la ortodoncia, se van a mover los dientes. Y nos hemos aferrado a amarrar esos dientes y poner retenedores fijos que después le cuesta a los pacientes justamente los dientes. Hemos tenido pacientes que llegan con movilidades justo porque no se resuelven los casos adecuadamente y las fuerzas musculares hacen lo suyo. Y bueno, además, otra de las situaciones con las que estamos peleando mucho todos los días es con las caries dentales. Si bien no es el único factor, pero es un factor predisponente para que las bacterias hagan ahí sus festines. ¿Por qué? Porque justamente la protección que genera la saliva, al ser una boca seca,
no se puede, no contamos justamente con todos esos beneficios de protección. Entre los dientes, aquí en el surquito de la encía, bueno, como su nombre lo dice, hay un surquito que se llama surco gingival, que constantemente está saliendo un líquido crevicular que está lleno de una gran cantidad de células de defensa que nos defienden de muchos patógenos que no deben de estar ahí en la boca, ¿verdad? También las bacterias sí, pero si vemos que la boca está seca, no tenemos ese tipo de protección que tenemos y además las bacterias que ya tenemos proliferan tanto que en vez de protegernos, ahora nos dañan. Y entonces tenemos estas situaciones tan severas con abscesos y ustedes ya saben lo que puede generar un absceso si lo dejamos de esta manera. Este es un chiquito de 3 años y no es posible que a esta edad ya tengamos esta situación. Este niño va a perder todos estos dientes de acá, unas muelas de arriba, le van a quedar acá arriba 4 dientes. Imagínense la nutrición, la calidad de nutrición de ese niño. No podemos hacer otra cosa por estos chiquitos. Aquí en esta foto se las puse porque nadie identifica el proceso inicial de una caries y todo empieza con una manchita blanca. No sé si se alcance por las luces a ver, pero esa manchita blanca, eso ya es una lesión cariosa. Y eso ya no se revierte. Se puede controlar con terapias que utilizamos con algunas pastas, pero si no controlamos la respiración bucal, ahorita estoy con un problema con una chica de 21 años, la pobre niña, no logramos arreglarle su problema, tiene caries, ya tenemos extracciones, es una chica muy joven para que tengamos una situación tan grave en su boca y es justamente porque el problema respiratorio y ya ahorita no tienen tampoco los recursos pues para todos los tratamientos que se vienen. Entonces, todos los tratamientos bucales, todo lo que implica es sumamente costoso para los pacientes y considerando que con los niños, cuando empezamos con los bebés, pues son cosas muy simples que podemos estar haciendo en la casa, que no implican mayor gasto. Entonces, por mucho, es mejor ofrecerles esta bendición que podemos tener al tenerlos a ustedes de primer contacto y que nos puedan apoyar en ese sentido. Entonces, bueno, no tenemos que decir mucho al respecto de la alimentación al seno materno. Por naturaleza es la mejor ortodoncia que podemos tener. Entonces, ahora con mucho gusto veo que se promueve mucho, pero por muchas situaciones no es tanto tampoco. Las mujeres ahorita ya les cuesta más trabajo justamente por su vida profesional y todo esto. Y con esto hemos visto que también nos afecta mucho en el crecimiento y desarrollo de los niños. Entonces, la doctora Sandra Kahn es una doctora, es mexicana, pero yo vivo en Australia. Justamente se adentró a tratar de estudiar todo este tipo de situaciones y cómo afectaba en la boca. Entonces, empezó a sacar estos aditamentos que son como chupones y que no es otra cosa más que como un succionador, por así decirlo de alguna manera, para generar el vacío que necesitamos tener en los pacientes, en los bebés, y tiene una forma de chupón y es muy fácil. Se lo conectas al niño y hace lo suyo, solo el aparatito. Lo puede traer 20 minutos todos los días, es muy cómodo. Incluso hay aditamentos que son como unas pantallas vestibulares para los adultos también. Y ahorita se están utilizando mucho para los deportistas, atletas de alto rendimiento para mejorar las capacidades respiratorias. Entonces, esto es nuevecito, esto acaba de salir apenas en octubre del año pasado. No lo tenemos en México, pero lo podemos pedir afortunadamente en línea y nos llega. Y tenemos les digo, la bendición, porque con esto arreglamos un montón de cosas desde el principio. Y bueno, los típicos paladarcitos, aparatos ortopédicos que utilizamos. Y ahora, antes en las terapias, para tratar de alinear nosotros los dientes, buscábamos, si el niño era protusivo, buscábamos llevar para atrás todo el maxilar. Y entonces empezamos a observar cómo al llevarlo para atrás, cerrábamos ortopédicamente la vía aérea, o sea, es ilógico que hiciéramos eso. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es más bien tratamientos para proyectar hacia adelante.
Claro que mientras que la base del cráneo me permita y que no deje una disfunción también esqueletal. Hay casos muy severos, como ustedes tienen también casos médicos. Qué bueno fuera que todos tuviéramos los casos ideales y que todos salieran bonitos, pero la realidad es que no. Entonces, en la medida de lo posible, tratamos de traccionar primero el maxilar hacia adelante y luego proyectamos también la mandíbula hacia adelante para que esta capacidad respiratoria, vean nada más la reducción que tiene ahí este niño. Y este niño ya es un niño más grande. Este niño tiene ahorita como unos 8 años, más o menos. Y ya ortopédicamente es bien difícil que hagamos algo. También tenemos que anclarnos a veces en el hueso para poder llevar todo ese macizo maxilar hacia adelante. Es bien difícil hacerlo. Y curiosamente con los bebés, simplemente con apoyo del pulgar, con masajes que les dan los papás, 2-3 minutos, 2-3 veces al día. Es impresionante todo cómo pueden mejorar estos pacientes. De tal manera que ya cuando estén más grandes ya podemos poner algún otro aparato que es biofuncional, que nos ayuda a corregir todas las cuestiones de disfunciones musculares y vicios que puedan tener los niños. Y bueno, ya sabemos. Fíjense aquí, no sé si se alcance a ver, pero vean la posición de la lengua que tiene este niño que está siendo amamantado por su mamá y vean la posición que tiene esta lengua aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, esta tetina es más dura. Por más silicona suave que sea, es mucho más dura, no tiene esta consistencia. Pero bueno, es lo que hay a veces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero podemos complementar con algunos ejercicios, algunas terapias que pueden ayudarle a poder a compensar un poquito esas situaciones, pero siempre lo mejor es que tiene que ser muy pequeño. Entonces, bueno, aquí para no cansarlos mucho también y hablarles tanto de dientes, les voy a presentar este pacientito, este niño. Quiero que vean, por ejemplo, este mentón cómo estaba hasta atrás. Véanlo cómo está aquí. Y tiene 4 meses de usar un aparato. Quiero que vean cómo está profundo el paladar y vean cómo empieza a corregirse. Con 4 meses de tratamiento. Es un aparato que se quita, comen, van al colegio sin él, llegan a la casa, comen, se lo ponen. Y es algo muy a gusto. El problema que tenemos ahorita es que muchos de los niños están más ocupados que cualquiera de nosotros y llegan a la casa muy tarde y luego ya no tienen la posibilidad de usar estos aparatos. Entonces, siempre yo les digo a los pacientes, a los que están más mal, a los que no, pues y tenemos mucho tiempo de crecimiento, les dejamos que vayan haciendo sus rutinas y que vayan usando en la medida que puedan. Pero los que no, les decimos, tienes que forzosamente que dejar alguna cosa porque es más importante la salud. Y sí les cuesta, pero en muchos de ellos lo podemos conseguir. Y otra cosa muy interesante que podemos ver también aquí, miren, esta mandíbula, este maxilar, cómo atrapa, justamente por el colapso que tiene, cómo atrapa la mandíbula y entonces no la deja crecer. Porque aquí biológicamente el maxilar crece 0.5 milímetros por año y la mandíbula crece 0.9 milímetros. No se detiene el crecimiento. Lo que sucede es que empieza a crecer hacia abajo y hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Me empieza a cerrar también la bucofaringe y es ahí cuando nos reduce. Entonces, lo que hacemos así chiquitos, con puros tallados selectivos, tallado en algunos dientes, levantamos un poco la mordida con el uso de algún aparatito por unos 5 meses, 6 meses más o menos, desatrapamos esa mandíbula y entonces ya podemos empezar con la rehabilitación muscular. ¿Para qué? Para que empiece esta lengua que se ve asomándose ahí, que está baja, que se apoye en el paladar para que pueda ir creciendo mejor esto. Y vean cómo cómo al cerrar la boca de las amígdalas que teníamos tan cerrado aquí, vean cómo se empieza a abrir. Eso verdaderamente creo que tiene un valor impresionante. Si bien vemos que aquí hay una buena obstrucción, pero vean la diferencia, cómo va abriendo esta vía respiratoria. Y bueno, aquí, pues bueno, lo que nos queda por repetir, básicamente, porque ya lo comenté desde al principio, es que nos apoyen ustedes, ustedes son los capitanes de este barco. Son los capitanes los que deciden, los que reciben, y que lo que ustedes les digan a los pacientes es ley.
me he enfrentado tristemente con algunas situaciones en donde no puedo hacer todo esto porque les cuesta mucho trabajo que empecemos con terapias con bebés, porque empiezan, pobrecitos, déjalos, ¿por qué los fastidias desde ahorita? Pues prefiero fastidiarlos con cosas sencillas a después molestarlos con cosas más severas y más invasivas. Entonces, la invitación es, y justamente el compartir estas situaciones con ustedes, es que podamos tener una visión un poco más amplia de lo que nosotros hacemos y cómo nos pueden ayudar también para poder ayudar desde tempranas edades, porque a nosotros ya nos llegan más tarde y ustedes son los afortunados. A ustedes les llegan en una época tan maravillosa que es oro puro para poder hacer tantas cosas tan simples, porque no creo que sea de mucho problema que estemos dándole un masaje por 1 o 2 minutos todos los días. 1 o 2 veces al día. O sea, es algo que verdaderamente es impresionante. Y bueno, aquí les presumo, es mi nieto, este es Tito. Él ha sido mi conejillo de indias, porque el bebé que ustedes vieron al principio con la boca abierta es él, y empezamos a hacer los masajes y ahorita el niño tenía el mentón muy atrás también, el músculo muy fuerte, la inserción del frenillo del labio inferior muy marcada y está creciendo muy bien, está teniendo muy buen crecimiento con puros estimuladores en la boquita y todo ese tipo de terapias que podemos hacer nos ayuda. Entonces, aquí básicamente me gusta este dibujo porque lo que nosotros pretendemos es cerrar la puerta y abrir las ventanas. Creo que es más seguro tener la puerta cerrada que cerrar las ventanas y abrir la puerta, porque entonces cualquiera nos puede llegar y nos puede afectar. Entonces, aquí cometíamos el grave error también de ver a una boca en el sillón, y esa boca tiene un cuerpo, y entonces a ese cuerpo lo tenemos que respetar, lo tenemos que cuidar y tenemos que fomentar que la salud se lleve adecuada como debe de ser. Es más fácil hacer crecer niños fuertes que sanar adultos débiles. Y con esto les concluyo la presentación para no aburrirlos tanto con No sé si tengan preguntas aquí para la doctora Claudia en el auditorio. Sí, aquí una pregunta de los asistentes en línea. Además de el mentón que se ve retraído o retrognatia, que será fácilmente reconocible, ¿qué otras imágenes podemos tener los pediatras en la mente para derivar adecuadamente y oportunamente a un niño o lactante en cuestiones de exploración física que podamos reconocer fácilmente? Bueno, ahí es muy buena pregunta esto. Nosotros hacemos, cuando recibimos a un lactante, hacemos unas medidas antropológicas de todo su perfil. Ese es un perfil que es necesario para pasar el canal de parto, pues para que pueda salir, eso es una situación fisiológica que debe tener el bebé. Entonces, pero aquí lo primero que podemos hacer es revisar que ese niño cuando llegue a la consulta tenga sus labios completamente sellados, ni siquiera ligeramente abiertos. Ligeramente abiertos ya empieza a hacer entra el aire, la lengua baja para que pueda entrar más aire y ya es más bien un vicio también. Entonces, ¿qué podemos hacer? De primera instancia, vemos a ese paciente que no tiene un buen sellado labial. Usamos también mucho las cintas kinesiológicas. Las ponemos en el labio superior, en el inferior y a veces en la parte de aquí de abajo. Y esto ayuda a hacer una propiocepción neurológica y estimulando el sellado labial prácticamente. Son cosas muy sencillas que se pueden hacer. Pero básicamente lo primero que tenemos que revisar es que esté siempre respirando por la nariz.
Aquí hay otra pregunta. Y ahorita yo iba a preguntar, por lo pronto, ahorita el doctor, ¿hay algo nuevo para los niños que tienen el dedo y que, o sea, hay algo nuevo? Porque pues a veces es difícil quitar esa parte. Sí. La pregunta mía es esta. Dígame, doctor. ¿Con qué frecuencia practican ustedes radiografías laterales de la cara? Porque la principal causa de que los niños anden con la boca abierta, número 1, es obstrucción nasal por alergias y la número 2 es obstrucción por adenoides. Entonces la pregunta es una. Y la otra pregunta que yo le hago es, en los niños que uno ve que levantan la lengua y tienen un frenillo delgadito ahí, es muy fácil levantar la lengua y hacer un pequeño corte con una tijera, porque esos niños después de cierta edad nos van a dar problemas con la R, doble R y S, con la pronunciación, y ese pequeño corte, no pequeño corte del frenillo lingual, pues se hace en un minuto y no trae ninguna secuela hasta donde yo sé. Son dos preguntas. Ok, doctor. Mire, con respecto a la primera, que fueron las radiografías, generalmente en los niños muy pequeños, menores de 7 años, no tomamos las radiografías porque todas las mediciones que hacemos antropológicas están diseñadas justamente con pacientes a partir de los 7 años. Entonces, lo que hacemos es básicamente con fotografías en ciertas posiciones, y ahí hacemos algunas mediciones. Ahorita nos ayuda mucho la inteligencia artificial. Es impresionante todo lo que podemos hacer con esto ahorita. Y entonces ahí nos damos cuenta, obviamente, con otros signos, como que ronca, como que está respirando, tiene halitosis. Hay pacientes que llegan, niños con halitosis. Entonces, vamos juntando todo ese conjunto de sintomatología que tienen los pacientes y entonces les damos el tratamiento. Podemos poner incluso algunos paladares. Con los pacientes con labio y paladar, hacemos unos obturadores. Entonces, lo que hicimos actualmente es envolver también el maxilar con algunos tornillitos en bebés para poder hacer expansiones cuando tenemos casos severos, porque hay situaciones con pacientes que tienen hipotonías muy, muy marcadas, que sí es necesario atenderlos desde el principio. Ese, por un lado, no les tomamos radiografía sino a partir de los 7 años, y es una radiografía y más o menos como con toda la revisión que hacemos en el consultorio, si ya escuchamos que tiene buen paso de aire, un buen volumen y todo, ya no tomamos más radiografías. Tomamos prácticamente 2 años después, nada más para asegurarnos de que está creciendo su vía respiratoria. Y la siguiente me recuerda, perdón, la pregunta. Los frenillos linguales. Con respecto a los frenillos linguales, doctor, sí, normalmente un frenillo lingual corto predispone también que esa lengua esté baja y también genera ese colapso maxilar. Entonces, antes cortábamos muchos frenillos. Actualmente somos más cuidadosos en seleccionarlo. Tiene que estar verdadero, porque hay una escala en donde nosotros vemos el grado en donde tiene la inserción. Porque lo que hemos visto también es que cuando cortamos esos frenillos, esa lengua de un paciente hipotónico se va más hacia atrás, entonces me cierra más la vía aérea, y eso es también no es bueno para los pacientes. Se va un poco más para atrás y entonces ya no ayuda tampoco. Y hace la mismo que pudiera ser una adenoides inflamada. Porque el paciente, mientras que lo tengamos con la boca cerrada, no tenemos, a menos de que tenga otras situaciones, pero en general el paciente por hábito respiración puro va a inflamarse las amígdalas, y ya no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. O sea, ¿por qué tiene ese problema respiratorio? Pero es que ya nos llegan más grandes, entonces ya no sabemos ahí. Cuando lo detectamos muy pequeños, entonces vamos revisando que el tamaño de las amígdalas, obviamente apoyado por los médicos que corresponden, el otorrino, el pediatra. Ellos nos apoyan mucho en ese sentido y nos dicen, no, ¿sabes qué? Estas amígdalas pueden estar bien, entonces vamos con la terapia. Pero generalmente ya no hacemos tantas frenectomías. O si hacemos, es un corte en donde no cortamos de más tampoco. Hacemos una liberación de la punta prácticamente, porque el frenillo de los bebés tiene que tener una inserción a la mitad de la lengua cuando están chiquitos, cuando son bebés. Cuando ya están más grandes, por el mismo movimiento de la lengua,
el frenillo empieza a migrar también. Lo mismo pasa con el frenillo del labio. En el frenillo del labio superior también es otro de los factores que nos afecta mucho para lograr un buen sellado labial. Y a veces está la punta del labio pegada en la papila dental. Y esos son casos pues muy severos. Y generalmente, mucho gracias a la vida de todos los días, los niños se caen, se pegan, se cortan un poquito el frenillo y ahí van creciendo. Y después les dejamos también ejercicios y todo eso. Pero somos más cuidadosos, doctor. No todos los frenillos los cortamos. O si hacemos, es un corte muy conservador. Tratamos de no ser tan invasivos. No sé si le quedó. Gracias. Es lo que Aquí hacemos. la doctora Nelly había preguntado sobre tratamientos o alternativas para atender a los niños que se chupan el dedo. Al respecto, pues bueno, ahí sí es un tema bien difícil porque siempre tratamos de catafixiar ese dedo por el chupón, porque el chupón lo puedo quitar en algún momento. Pero si ya el papá no lo pudo lograr, porque hay que estar pegados ahí con los niños, lo que sí les dejamos es igual terapias de estimulación para poder ir ayudando un poquito. Y más adelante, cuando ya tenemos posibilidad de poner alguna aparatología y manejar más al niño, logramos quitar estos, porque muchas veces la gran mayoría de los pacientes lo hemos hemos visto que está muy ligado a las ansiedades, los pacientes más ansiosos, y normalmente si me llega un niño 5 años, lo mandamos a terapia y el 50% de los pacientes se resuelven solitos, incluso el problema muscular que tienen, el problema de colapso que puedan tener, porque en donde ya quitan la presión, ya se empiezan a crecer mejor. Es impresionante que a veces ahora hacemos un poco menos cosas que antes, siempre y cuando nos lleguen a tiempo, en el momento preciso. Y la última pregunta aquí del doctor Armando Garza Ochoa, dice, ¿a qué edad se solicita, usted recomienda que se solicite la primera consulta de un niño con el odontopediatra? Es una muy buena pregunta. Nosotros les pedimos que vayan al consultorio las mamás desde que empiezan su embarazo, porque en ese momento es el mejor momento y porque están más perceptivas las mamás para darles un seguimiento, porque no nada más cuidamos a los niños, sino también a las mamás. Las mamás hemos visto que tienen un montón de problemas de descalcificaciones en los dientes y todo esto, y les damos el cuidado y les llamamos los primeros 1000 días del niño, incluyen toda la gestación. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Okay. Muchas gracias. Ya. Muy bien. Dejo aquí un momento esto. Gracias a todos y le damos las gracias a la doctora Claudia Muñoz por participar el día de hoy en nuestra sesión. Ojalá que sea de utilidad. Les agradezco su participación el día de hoy aquí en forma presencial y a los que están en línea también. Nos despedimos de ellos y nos vemos el próximo 15 de mayo. Los esperamos en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias, buenas noches y buen provecho a todos.